Muy bien. Bueno, pues hemos llegado a la parte del curso donde ya vamos a adentrarnos a la actividad del rig. Pero antes de abrir Softimage o empezar a hacer cualquier cosa sobre el programa o la aplicación 3D de su preferencia, pregunto, y siempre lo hago cada vez que doy un curso de esto, ¿qué es un rig? ¿No? ¿Qué es un rig? Hay dos respuestas con las que comúnmente me encuentro. Tomen en cuenta que la mayoría de la gente que toma los cursos, pues es gente que ya tiene cierta noción del 3D, ¿no? Y que alguna vez ha quizá animado o incluso realizado un rig. Entonces, me encuentro con estas dos respuestas. La primera y más común es esta. Son los huesos del personaje, ¿no? Y la segunda, de mayor frecuencia, son los controles del personaje. Ok, pues no están mal las respuestas, pero están incompletas, ¿no? Recuerdo que cuando por primera vez me presentaron este tema de rig, cuando yo estudiaba un diplomado en Maya, jamás me explicaron que era un rig antes de comenzar a hacer un rig. Entonces, por lo tanto, cuando yo empecé a hacer el rig no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Yo creo que es importante saber en todo momento hacia dónde vamos, ¿no? Es por eso que antes de hacer cualquier truco o cualquier cosa en 3D, es mucho más recomendable que ustedes se cuestionen qué es un rig, ¿no? Eh, Déjenme darles mi personal punto de vista. Para mí un rig es una interfaz, ¿no? Yo creo que la respuesta es el rig es una interfaz. Interfaz, no interfase, ¿no? La palabra correcta es interfaz. Es un término que procede del vocablo en inglés interface, ¿de acuerdo? Y bueno, una interfaz es el, digamos, el vínculo o el medio con el cual un usuario puede comunicarse con una computadora, ¿de acuerdo? Cuando ustedes utilizan un sistema operativo, ese sistema operativo es una interfaz, ¿de acuerdo? A través de esa interfaz ustedes le están diciendo a la computadora qué es lo que quieren que haga la computadora. Bueno, eso mismo es un rig, ¿de acuerdo? Nada más que es una interfaz de usuario y en específicamente, es una interfaz para el animador, ¿de acuerdo? Eso es un rig. Eh, es la mejor manera de verlo, a mi juicio, a juicio de muchos autores de varios libros que he leído acerca del tema. Es muy lógico que sea una interfaz, pues al final es el animador quien va a operar nuestro rig, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, viene la razón de por qué digo que las respuestas anteriores no están mal, pero están incompletas. Bueno, y es porque al final una interfaz se compone de dos cosas principalmente, ¿de acuerdo? Dos elementos principalmente. Uno, los medios de interacción, ¿de acuerdo? Es decir, en nuestro caso, los controles del personaje, ¿no? Y debajo de todo eso, es decir, debajo de ese funcionamiento, cuando ustedes operan un sistema operativo y dan clic en una carpeta, clic derecho, ¿no? Y entonces les sale un menú emergente que dice abrir la carpeta, propiedades de la carpeta, etcétera, ¿no? El medio de control o el medio de interacción, pues es el icono de la carpeta, ¿no? Y el ratón cuando ustedes dan clic derecho. Pero lo que hay debajo de eso es un código o un mecanismo, ¿no? Creo que la manera más simple de verlo es un mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces, debajo de los medios de interacción hay mecanismos operados a través de los medios de interacción.
Eso es, en nuestro caso, en el caso de rig, son los huesos. Déjenme escribir esto aquí abajo. Son los huesos. Las jerarquías. Los switchers, que ya veremos todo esto después. Los drivers. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, me interesa que aprendan que un rig es una interfaz. ¿Una interfaz para quién? Para el animador. Nosotros los riggers tenemos que estar en constante comunicación con los animadores, ¿de acuerdo? Este curso se llama Los hilos de una marioneta virtual porque al final es lo que hacemos nosotros como riggers, ¿no? Tenemos un personaje o un vehículo o un objeto inanimado y debemos proveer de mecanismos y de controles, es decir, en una analogía de hilos, y de controles que operen esos hilos al que va a ser la magia de la animación, ¿no? En nuestro caso, los animadores. Entonces, teniendo en cuenta eso, la comunicación con los animadores es vital, ¿ok? A los animadores les vamos a preguntar qué tipo de solución prefieren para ciertos problemas, sea un brazo, sea una cadera, sea un tentáculo, sea una garra, sean ojos, párpados, lo que sea, ¿no? Y vamos a hablar con ellos respecto al estilo de animación que están persiguiendo. E incluso vamos a generar mucha prueba y error, ¿ok? En una producción real, prueba y error es algo que se efectúa con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Es una interacción entre los riggers y animadores. Nosotros los riggers estamos en una producción para que los animadores puedan realizar su trabajo concentrándose únicamente en la parte artística y encontrándose lo menos posible, si es posible, mejor dicho, si logramos que los animadores nunca se encuentren con algún problema técnico, entonces, bueno, ese es el escenario ideal, ¿de acuerdo? Para que ellos únicamente se concentren en la parte artística, en la parte de la actuación, en la parte de darle vida al personaje, y nunca tengan que andarse peleando con que un control no funciona bien, que cuando giren la muñeca para un lado gira para otro lado, porque ahí viene el otro punto importante, ¿no? Una interfaz debe ser clara, ¿no? Clara, simple, sencilla, eficiente y sobre todo lógica y congruente. ¿De acuerdo? Les voy a dar ejemplos que, aun cuando parezcan absurdos, suceden, ¿no? Cuando estamos comenzando a hacer rigs, sobre todo cuando somos principiantes o cuando nos encontramos con definitivamente un rigger que no hace bien su trabajo. A veces sucede que tomamos un control de la muñeca, por ejemplo, de un personaje, y lo giramos hacia arriba y la muñeca gira hacia abajo, ¿no? Yo sé que suena totalmente ilógico, pero pasa, ¿no? Encontramos ese control, lo giramos hacia arriba y la muñeca gira hacia abajo y entonces el animador dice, oh Dios, esto está como al revés. Bueno, no importa, ¿no? Lo pasa y sigue animando, pero a lo largo imagínense que tengan que animar ese personaje durante 3 años de producción o 2 años si les gusta. Y la muñeca sigue funcionando al revés siempre. La verdad es que los animadores se van a volver locos y nos van a decir que no les gusta ese control y entonces ese control tiene que regresar, arreglarse y todo esto, ¿no? Es por eso que una interfaz debe ser clara, simple, sencilla, eficiente, lógica y congruente, ¿no? Cuando nosotros movemos la muñeca o giramos la muñeca hacia arriba, la muñeca tiene que girar hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo mismo si movemos los pies, por ejemplo, si seleccionamos los 2 pies y los movemos hacia adelante, los 2 pies se tienen que mover hacia adelante, ¿no? A veces sucede que un pie se mueve hacia atrás y otro hacia adelante y es como, ¿por qué? Si estoy seleccionando los 2 pies y los 2 pies deberían moverse hacia adelante. En fin, voy a tener que parar aquí el videito
y continuamos entonces discutiendo esto de una interfaz clara en el siguiente video, ¿de acuerdo?